el derecho constitucional es de ciudadanos. Y ese es parte de los problemas que tenemos hoy en día, precisamente cuando hablamos de los cambios constitucionales. Hablar de los cambios constitucionales y hablar del derecho constitucional es tan apasionante que mira lo que está pasando en este momento. Lo voy a ubicar en el contexto inmediatamente. Estamos en la aplicación del artículo 55 de la Constitución Nacional. El estado que se conoce, el estado de urgencia. Pero miren cuándo se aplica el estado de urgencia. Por ejemplo, cuando tenemos una guerra externa, cuando hay una perturbación interna que finalmente pueda menoscabar lo que es la convivencia y la paz social. Le estoy parafraseando el artículo 55 de la Constitución. Y que lógicamente, al tratar la autoridad de preservar ese orden público, entonces finalmente hay una suspensión de garantías constitucionales, entre ellas el artículo 21, 22, 23, entre ellas el artículo 26, 27, 29, 37, 38. Y dice la Constitución, el artículo 47. A ver, profesor, ¿está bien o está mal el tema de la suspensión de garantías constitucionales? Lógicamente, como un hombre de derecho, como un hombre que cree en el Estado constitucional de derecho, jamás debimos haber pasado ese umbral. ¿Cuándo otras veces se ha aplicado el artículo 55 constitucional? Bueno, recientemente lo aplicamos en pandemia. Mal aplicado, por cierto. Realmente a veces cuando yo comienzo a hacer los desarrollos constitucionales, yo me sorprendo cada día más. En pandemia lo aplicamos y dice la Constitución, para poder extender lo que es la suspensión de garantías fundamentales, no puede pasar más de 10 días. Bueno, en pandemia se aplicó y casi duró 2 años el estado de urgencia. Imagínense usted, sin haber pasado a la Asamblea durante los 10 días correspondientes. Por lo menos en esta ocasión, pareciera que se va a respetar, aunque sea el tema de los 10 días. Ahora, pero miren cómo se cometen errores tras errores en el tema constitucional. Resulta ser y pasa que ahora, dentro del control constitucional, y miren, y esto va dedicado sobre todo para los estudiantes de Derecho, lo primero que deben entender es que el derecho es un sistema. El derecho no son islas. El derecho es un sistema que se maneja con 3 tipos de controles. El control legal, el control constitucional y el control convencional. Si usted no puede entender ese sistema, pues lastimosamente entonces tenemos que volver todos a las aulas de estudio o reprogramarnos nosotros como docentes para entonces ubicar al estudiante, que no estamos hablando de derecho administrativo, que no estamos hablando de derecho penal, que no estamos hablando de derecho constitucional, que no estamos hablando de derecho comercial, estamos hablando de un sistema. Y los sistemas están integrados unos con otros. A ver, profesor, ¿cuál es uno de los grandes atrasos constitucionales? Miren, yo mantengo la premisa que nuestra Constitución tiene 100 años de atraso y hoy le voy a justificar el porqué. Hoy voy a utilizar un planteamiento científico profundo. Lástima que el tiempo no me va a dar, porque le he traído una serie de cosas que hay que modificar a la Constitución, que si el tiempo me diera, nos quedamos aquí toda una noche conversando sobre estos temas, sobre lo que realmente requiere el país a nivel constitucional. ¿Cuál es parte de los problemas? Miren, lo mencionaba recientemente la compañera Deika, en el tema de la habeas corpus. Uno de los derechos fundamentales que se vio suspendido con este decreto de urgencia fue el habeas corpus. ¿Y cuál es el problema con el habeas corpus, profesor Chan? Que el control constitucional establece que se puede suspender, pero cuando agarras el control constitucional y Panamá, lógicamente en la reforma del año 2004, en el artículo 4 constitucional, reforma del año 2004, dijo que Panamá acata las normas de derecho internacional. Entonces, y a partir del año 2007 se dio un criterio jurisprudencial de Almanocita Arellano versus Chile que genera el control de convencionalidad. Entonces, desde ese momento Panamá acoge el control convencional. Pero tenemos una constitución desfasada. Criterio consultivo, 1987 del sistema interamericano. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Se han hecho reformas en el 92, 93, 94, vamos a poner la reforma postdemocracia, 93, 94 y la reforma del año 2004. Ninguna de esas reformas se adecuó al control convencional, al control del sistema interamericano, al criterio consultivo del 87.
y yo pudiera aquí desarrollar el porqué ese criterio consultivo de 1987, sobre todo en América Latina, que vivió una serie de situaciones y de dictadura en toda la América Latina, y que lógicamente eso impulsó y exhortó al sistema interamericano a pronunciarse sobre un tema muy particular, el habeas corpus. A ver, profesor, ¿pero qué es ese tema del habeas corpus? Ahí pudiéramos desarrollar y quedarnos aquí nada más la noche al hablar del habeas corpus, los tipos de habeas corpus que existen. Porque todavía dentro de la cultura jurídica, cuando al abogado se le dice habeas corpus, solamente piensa en el tradicional o en el reparador. No piensa en el preventivo o no piensa en el correctivo. Entonces son temas que hay que debatir. Son temas realmente interesantes. Pero finalmente miren ahora los cuestionamientos que existen. Panamá acata la norma de derecho internacional. Panamá tiene el criterio de convencionalidad. ¿Qué tuvo que hacer ahora? El gobierno echa para atrás, como decimos un buen panameño, y ahora quitar el tema precisamente de la suspensión del habeas corpus. Ahora la pregunta está, veamos estudiantes de derecho y compañeros que están acá. ¿Qué pasó ahora con esos 4 o 5 días que se le dio y que se le suspendió las garantías, entre ellas la posibilidad del habeas corpus? ¿Qué va a pasar con los habeas corpus que presentaron una gran cantidad de juristas en este país, en Chiriquí, en Veraguas, en la ciudad capital? Si ellos tienen que estar sometidos, porque una de las características esenciales del habeas corpus es que ante una detención irregular, inmediatamente esa persona tiene que ser llevada ante autoridad competente. Entonces, ¿dónde están ahorita? ¿Dónde están esas personas? Eso es parte de las premisas y de las inquietudes. Si yo tenía un estado de urgencia en Bocas del Toro y trasladé a las personas a Chiriquí y a Veragua, Chiriquí y Veragua no están bajo el estado de urgencia. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Finalmente, miren todo lo que está ocurriendo y esto viene de la mano ¿con qué, profesor? Con el derecho constitucional. Pero cuando entramos en la facultad de Derecho, pensamos que el derecho constitucional no es un pilar fundamental, es esencial y es transversal de cualquier derecho. Va de la mano con los derechos humanos, con la dignidad humana, con el principio pro homine, con el derecho constitucional. Es totalmente transversal. Esta es la aproximación, ni siquiera he entrado todavía en clase. Y yo creo que ya llevo como ¿cuántos minutos, profesor? Como 7. Bueno, vamos aquí. Y esa aproximación realmente es crucial e importante. Porque cuando estamos hablando de garantías fundamentales, estamos hablando del artículo 17 constitucional. Las autoridades de la República de Panamá están instituidas para preservar la honra, bienes y de los particulares y nacionales dentro del territorio nacional. La honra, vida y bienes de los nacionales y extranjeros. Reza o paragrafea el artículo 17 constitucional. Si una autoridad está para precisamente preservar ese orden, ¿cómo es posible que ocurran las situaciones que están ocurriendo? Ah, profesor Chan, pero estamos poniendo un orden en Bocas del Toro porque había una serie de pandilleros. Perfecto, no se apure. Vamos a ver, todos tenemos derecho a un juicio justo. Todos tenemos derecho a una defensa, artículo 22 de la Constitución. Todos tenemos derecho a un estado de inocencia. Yo no puedo juzgar absolutamente a nadie hasta que yo no vea los elementos de prueba en un juicio oral, público y contradictorio que me señala a mí la vinculación directa de esa persona. ¿Qué tal si les digo? ¿Qué tal si les digo que 2, 3, 4, 5, 10, 15 de los que están detenidos no tienen ningún tipo de vinculación con los hechos? ¿Qué hacemos como sociedad? Cuando una persona que no ha hecho absolutamente nada no tiene que estar ni una hora detenido, ni un solo día detenido. Y se hablan de muchas cosas dentro de lo que está sucediendo precisamente en ese estado de urgencia. Hay denuncias en el área de Veraguas, de golpes, de irrespetos. Hay muchas cosas que habrá que ver y verificar porque todavía nos encontramos en un estado de derecho. ¿Pero por qué pasan todas estas cosas, profesor Chan? Porque el ciudadano no entiende sus derechos. Porque los estudiantes de derecho tienen que mirar nuevamente el tema del derecho constitucional. Porque los abogados profesionales del derecho tampoco revisan y se manejan y observan y escudriñan precisamente el tema del derecho constitucional. Y esa es la base fundamental. Todos los sistemas de litigación oral, todas las áreas del derecho vuelven nuevamente hacia el tema de la Constitución. Estamos hablando de un principio, la constitucionalización
del derecho penal, la constitucionalización del derecho administrativo, la constitucionalización del derecho laboral, y por ahí nos vamos como base fundamental y esencial. Derecho de familia, todos los derechos van hacia la constitucionalización, pero tenemos una constitución de 100 años atraso, profesor Chan. ¡Qué bonito! A ver, evolución constitucional, ya para entrar en materia a la mitad del minuto. Constitución, la última constitución cuando estuvimos unidos a Colombia, 1886. En democracia, como ya no éramos una república, 1904, 41, 46, 72. Esa es la evolución constitucional, y digo 1886, y recuerden esa fecha que por algo se la estoy mencionando. En el 72, a partir de la última constitución, para mí una constitución que nos atrasó 100 años, la constitución de 1972. La mejor constitución de este país, 1946, bajo un proceso constituyente. Eso que todo el mundo le tiene miedo. No le tenga miedo al mejor proceso constitucional de este país en la evolución del derecho constitucional. Fue la constitución del 46 bajo un proceso constituyente. Pero le tenemos miedo a lo que no conocemos, le tenemos miedo a lo que no estudiamos, le tenemos miedo a lo que no queremos enfrentar. Esa constitución del 72 se modificó 6 años después, en el 78, imagínense. Pero después se modificó en el 83, después se modificó en el 93-94 y última reforma constitucional 2004. Una constitución que no aguanta, que nació malísima y que no aguanta un parche más. Y que nos llevó 100 años de atraso, ahora verán por qué. Entonces, esa es la realidad que tenemos en este momento y esta es la situación que vamos a tener que enfrentar. A ver, profesor Chan, ¿de dónde usted fundamenta que tenemos 100 años de atraso constitucional? Miren, para muestra un botón, porque a mí me gusta hablar con hechos. Recuérdese siempre, hecho, derecho y prueba, esa es la base y la triada del derecho. La triada de un buen profesional, la triada de un buen litigante, hecho, derecho y prueba. Revisen su constitución y ojalá y si la tuvieran, abrirían el artículo 257. 257 dice: los bienes existentes en el territorio que pertenecieron a la República de Colombia, oiga esto, pero para que le dé espanto, ¿no? Los derechos y acciones que la República de Colombia poseyó como dueño dentro o fuera del país por razones de la soberanía que ejerció sobre el territorio del istmo, los bienes, rentas, fincas, valores, derechos y acciones que pertenecieron al extinto departamento de Panamá. Esto es una vergüenza. Esto es una vergüenza constitucional. Yo no sé si aquí hay constitucionalistas en el país, y si los hay, bueno, da vergüenza. Hemos hecho 4 constituciones, 1904, 1941, 1946, 1972. Hemos hecho 4 reformas a la 72, y usted me dice que nosotros todavía estamos hablando de cuando éramos un departamento de Colombia. La última constitución que tuvimos cuando estábamos con Colombia en 1886. Esto es una cosa desastrosa, Dios. Pero esto es lo que estamos viviendo porque esa es la cultura jurídica panameña, esa es nuestra cultura jurídica. ¿Y qué estamos tratando de combatir? Precisamente que el abogado panameño sea un abogado que estudie, que el abogado panameño sea una persona que se forme, que el abogado panameño sea un abogado que escriba, que realmente tenga un sustento cuando hable con argumentos y no hablar cualquier cosa, porque cualquier persona puede gritar, alzar la voz, etcétera, o cualquier persona puede hablar bonito. Un locutor de radio habla bonito, no necesariamente sabe argumentar o sabe expresar sus ideas con contenido, con el hecho, derecho y prueba. Eso es lo que estamos viviendo hoy día. Mire usted, pleno siglo XXI, año 2025, y todavía estamos hablando de los bienes extintos. Qué bárbaro. Y el departamento de Panamá, qué bárbaro. Venía lo bueno, pero se me movió esto acá. ¿Qué debemos cambiar, profesor Chan? Porque, bueno, parte del tema y del debate es, ¿pero qué van a cambiar? Van a hacer lo mismo, no es el momento para modificar. Siempre las personas que tienen miedo sienten que este momento es el peor momento para hacer un cambio. No tenga miedo. Sea un hombre fuerte, valiente, de principios, de convicciones, con ideas claras de lo que usted quiere para su futuro como sociedad, sobre todo para la nación panameña. ¿Qué debemos cambiar, profesor Chan? Hombre, yo creo que hay que cambiar muchas cosas, no toda la Constitución, habrán cosas que habrá que mejorar dentro de la Constitución. Mire, yo escuché atentamente algunas de las presentaciones y hablaba de la tutela judicial efectiva.
nosotros hemos comenzado a utilizar a nivel del criterio jurisprudencial de la Corte la tutela judicial efectiva por allá con el maestro Arturo Hoyos, que introdujo ese concepto, gracias a Dios, a nivel jurisprudencial. ¿Usted cree que eso está en la Constitución? No está, no está. La tutela judicial efectiva se incluyó en la Constitución de España en 1978, en el artículo 24, ahí usted la puede encontrar. Y estamos hablando hace más de 50 años. Y la Constitución de España, que utiliza el sistema continental europeo, de las últimas en hacer la transformación constitucional que hizo la Constitución de Bonn en 1949 en Alemania. Y que irradia todo lo que es el sistema continental europeo hasta llegar finalmente a España, que fue la última que hace las modificaciones. Y si España tiene 50 años de adelanto, por eso es que estamos 100 años de atraso con relación a la Carta Magna, con relación a la ley fundamental, como se le denomina la Constitución de Bonn del 49, imagínese usted. A ver, profesor, pudiéramos hablar de qué se comenzó a idealizar o a conceptualizar allí, pero el tiempo no alcanza. El tiempo se me está agotando. El artículo 1, profesor Chan, hoy hay que modificar el artículo 1 porque es parte del problema constitucional que tenemos. Nosotros tenemos un país centralizado por una constitución mal hecha, pues. Tenemos que ir hacia la descentralización administrativa una vez por todas y que no todo el mundo venga a la ciudad. ¿Pero por qué la gente viene a la ciudad? El tiempo no me alcanza, estoy en el artículo 1. ¿Por qué, profesor Chan? Porque todo está centralizado y ese es parte del problema. No uno, muchos más que hay a nivel constitucional. Profesor Chan, el artículo 2 está perfecto. No, señor, porque el poder público solo emana del pueblo, pero quedó allí, limitó al pueblo. Hoy día el pueblo está hablando de que quiere una revocatoria de mandato. No hay sustento constitucional para ello. Profesor Chan, ¿por qué no? Porque allí tienes que poder realizarlo, materializarlo. ¿Cómo? Por medio de una iniciativa popular de referéndum o plebiscito para temas en donde la población recoja no menos o al menos 50.000 firmas o más. Parte de mi propuesta. Parte de mi propuesta. Y ahí tú puedes perfectamente. Ese diputado, revocatoria de mandato. Ese presidente, revocatoria. Ese alcalde que no representa los intereses del pueblo. Revocatoria de mandato, señor. El poder público emana del pueblo y el pueblo lo ejerce mediante plebiscito o referéndum. Pero para eso hay que tenerlo en el sustento constitucional. Sigamos, que faltan muchas cosas más. 3 minutos. Ok, 3 minutos. La República de Panamá acata, estábamos hablando del artículo 4 constitucional, ¿se recuerdan? Acata el derecho internacional. Fine, eso es muy bueno. Pero finalmente, cuando voy a acatar ese derecho, yo tuve que haber ratificado precisamente ese derecho. Yo no puedo consagrar todos los derechos universales y si hay un montón de derechos que no van acorde como sistema jurídico, yo tengo que ratificar, claro que sí, y acatar el derecho internacional que lógicamente haya podido yo ratificar como un instrumento interno de mi derecho. Entonces es un tema que hay que analizar y teorizar, son solamente propuestas, ¿vale? No necesariamente tiene que ser así. La nacionalidad panameña de origen adquirida por el nacimiento, el tema de la renuncia, sobre todo de la ciudadanía. Aquí tuvimos un alcalde que no había renunciado a la nacionalidad y era gringo, pues. Aquí tenemos casos y casos que yo les puedo comentar y aquí nos quedamos, por mucho tiempo. Entonces, si usted renuncia a la nacionalidad panameña y renuncia por ende a su ciudadanía, la nacionalidad nunca se puede renunciar, pero a la ciudadanía sí, porque no ejerce los derechos civiles y políticos. Entonces, tenemos que estar alerta, Tribunal Electoral, Registro Civil, panameños en el extranjero, para poder capturar a esas personas y sacarlos para que no puedan votar y ejercer sus derechos de votación o de ser elegidos, derechos civiles y políticos. Profesor Chan, en el artículo 17 constitucional, en la última reforma del año 2004, en las últimas 3 líneas, los derechos y garantías que consagra esa Constitución están considerados como mínimo y no excluyentes de otros que incidan en los derechos fundamentales y la dignidad de la persona. Ya con eso estamos cubiertos con la dignidad humana, estamos cubiertos con los derechos humanos, estamos cubiertos con el principio prominent. No es suficiente. Ustedes vieran el desarrollo constitucional de la Constitución de México, qué belleza. Ustedes vieran el desarrollo constitucional de Colombia, al lado, qué belleza. Ustedes vieran el desarrollo constitucional de Ecuador, ¡qué belleza! Y no quiera decir que con eso esta es la solución a los problemas, pero es la solución para que nos sentemos y nos pongamos a comenzar de acuerdo sobre qué nación y qué estado queremos nosotros desarrollar. Eso nada más ahí colocado y no desarrollado no dice absolutamente nada
a nivel de dignidad humana había que presentar muchos cambios, pero muchos cambios. Ya el cambio fundamental es que estoy overtime. Pero bien, chicos, en otra oportunidad, y ya venía para los temas de garantías fundamentales 21, 22, que hay muchas cosas que modificar, yo les quiero comentar y los quiero dejar con esta incógnita. Si los he dejado pensando, si ahora en la noche piensan un poquito en la Constitución, si les he dejado la posibilidad o la inquietud de abrir la Constitución Nacional, he cumplido con mi objetivo. He cumplido con mi objetivo, que es orientar, que es educar. Y sobre todo, ustedes son los agentes de cambio de la sociedad. Ustedes, estudiantes de Derecho y profesionales de la abogacía, son los que tienen que tomarse precisamente ese criterio de educación y llevárselo a los ciudadanos para el respeto de las garantías fundamentales. Saludos a todos, fuerte abrazo, se les quiere.